Muy buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Bueno estar nuevamente reunidos a través de este medio, por ahora, para compartir la palabra del Señor y poder estimularnos, ¿cierto?, en el amor y las buenas obras, como dice su palabra. Le invito a que hagamos una oración antes de comenzar y entregamos este tiempo al Señor y su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, de poder recibir lo que creo, Señor, tú has puesto en mi corazón para dar a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor. Amén. Bien. Hoy les quiero hablar acerca de algo que está ahí en el libro de Esdras, capítulo 1, versos 2 y 3. Quiero que comencemos por esto y vamos viendo algunas cosas. Esdras 1, capítulo 1, versos 2 y 3. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Estas son palabras de Ciro, alguien que no es judío, no es israelita, eh, rey de Persia, quien además donde estaban los judíos, siendo, digamos, estaban como esclavos todavía, habían pasado por las manos de Nabucodonosor, Babilonia los toma como prisioneros, luego pasan por Darío, llegan hasta Ciro, quien finalmente iba a cumplir una profecía y los iba a liberar. La profecía que había sido dada por Jeremías, hace un tiempo atrás. Y en este momento, cuando Ciro dicta este decreto, salen un poco más de 40.000 israelitas que volvieron a Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que el Señor movió el corazón de Ciro para cumplir con la profecía entregada por Jeremías. Fueron librados para comenzar la reconstrucción y los manda a reconstruir el templo. Dice, todos los que puedan, vayan. Y salieron cerca de 40.000 israelitas. Dios movió después el corazón de los sacerdotes para que reconstruyeran el templo. Y comenzaron a hacer las gestiones para reconstruir. Y toda la gente comenzó a dar de las cosas que tenían, objetos de oro, de plata, telas y cosas, y comenzaron a dar todo voluntariamente para la reconstrucción. Ciro devolvió, además de todo eso, devolvió los utensilios que Nabucodonosor se había llevado en un principio, los utensilios del templo, y los profana, ¿cierto? Pero Ciro aquí en este decreto también los devuelve y se los entrega al pueblo de Israel para que puedan reconstruir y utilizarlos en este templo que iban a hacer. El Señor usa ciertamente a Ciro para cumplir su propósito, y Ciro, de una u otra manera, reconoce la autoridad que Dios tiene sobre él y, y obedece a este llamado que Dios hace, a este toque del corazón que Dios obra sobre él. Pero la historia no queda ahí. En Esdras capítulo 3, verso 1 al 3 nos dice qué hicieron después de llegar. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Aquí vemos que luego de salir, obviamente, y con los utensilios del templo, el Señor toca el corazón de Ciro, toca el corazón de los sacerdotes, pero también comienza a hacer unos llamados específicos, y aparece este nombre que es bastante
connotado después, que es Zorobabel. Zorobabel es quien se hace cargo finalmente de la reconstrucción en esta primera salida del pueblo de Israel. Y edifican, dice acá, y esto es lo importante, edifican el altar de Dios. La misión era reconstruir el templo, pero ellos deciden partir por el altar. Y esto tenía que ver con comenzar, con reconstruir de a poco, digamos, todo el sistema religioso, todo el sistema de adoración. Así que tomaron todo lo que tenía que ver con el altar y eso fue lo primero que hicieron. Restauraron la adoración al Señor. Y esto es hermoso porque nos dice que hay algo que es más importante que el lugar, algo que es más importante que dónde vamos a poner todo esto, sino que qué es lo que vamos a hacer, a qué le vamos a dar prioridad, qué es lo primero antes de... Y la respuesta es la adoración a Dios. Y ellos edifican el altar de Dios. Y comienza todo el proceso de los holocaustos, comienzan después más adelante a celebrar las fiestas. Primero dice que a pesar de no tener el templo, no tenían las comodidades, no tenían, a lo mejor en sus casas todavía estaban terminando de armar ciertas cosas, no sé, estaban restaurando ciertos lugares también importantes, no sé. Pero además de todo eso, comenzaron a sentir miedo por las otras naciones que estaban alrededor de ellos porque los veían que se estaban armando, estaban reconstruyendo y ellos no querían que los israelitas volvieran a ese lugar. Entonces cualquiera de la ciudad alrededor tenía el poder, tenía el ejército, tenía de todo para ir donde los israelitas y sacarlos nuevamente o quitarle todas sus cosas. Y de hecho hubo mucha oposición durante todo este periodo de reconstrucción. Y lo vamos a ver más adelante. No tenían ninguna comodidad en este tiempo. No tenían nada seguro completamente, solo que podían seguir restaurando. Pero ellos decidieron darle importancia al altar, darle importancia a la adoración al Señor. No esperaron a construir el templo, no dijeron, ok, cuando esté listo el templo, armamos el altar, porque el altar va dentro del templo, ¿no? Ellos comenzaron con el altar para adorar a Dios ya, porque dice ahí, tenían miedo. Así que buscaron la protección del Señor. Cuando nosotros tenemos miedo y no tenemos todas las cosas que acostumbramos tener, todas las libertades que acostumbramos tener, ¿a quién buscamos? ¿A dónde vamos? ¿A quién recurrimos? ¿Buscamos al Señor primero? Los israelitas en este momento hicieron esto. También, como decíamos recién, celebraron las fiestas religiosas según la ley. Y cada fiesta eran recordatorios constantes de la fidelidad de Dios. Dios provee de los alimentos, de las cosechas, un montón de cosas que vemos en cada celebración, en cada fiesta que era religiosa. Y era para agradecer al Señor por lo que Dios había hecho. Y muchas tenían que ver con la bondad de Dios, la fidelidad en lo que Él les daba. Y también momentos especiales donde Dios había mostrado su poder de una manera completamente sobrenatural y poderosa. Así que comenzaron con todo esto. Restauraron entonces la adoración a Dios y eso fue lo más importante para ellos. Y luego de 2 años echaron los cimientos del templo y por supuesto también celebraron. Les invito a que puedan leer la historia completa en el libro de Esdras. Durante esta semana lean Esdras, muy bueno, van a entender mucho más todo lo que estoy hablando ahora. Pero quiero que nos quedemos con la imagen del altar. Ellos se dedicaron a la adoración a Dios y lo primero que hicieron no fue el templo sino el altar. El altar muestra la relación del hombre con Dios, es el lugar de adoración. El altar es donde comienza la adoración. En este tiempo a nosotros Dios nos dio la oportunidad de quitar todas las distracciones externas, quitó todo lo que nos podía distraer, nos quitó la oportunidad de salir, no sé, de pasar el tiempo en otras partes, con otras personas. Y algunos quedaron solos tal vez,
o quedaron digamos, estando en un lugar específico sin poder salir, completamente solos o aislados en realidad. Y eso ha traído complicaciones, pero no es que esto simplemente pasó a Dios, se le escapó de las manos, sino que Dios de una u otra manera tenía este tiempo preparado. Tenemos que pasar por esto. Y Dios nos dio esta oportunidad para que le busquemos más, fuera de toda distracción, y para que nos diéramos cuenta cuáles son nuestras distracciones internas. A veces el estar súper ocupados no nos deja darnos cuenta qué es lo que de verdad sigue nuestro corazón, qué es lo que de verdad buscamos, qué es lo que de verdad queremos, qué es lo que de verdad sentimos. Cuando estamos solos y en calma, en la quietud, podemos examinar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y muchas veces no nos damos cuenta con el apuro de los días, pero Dios quiso darnos este tiempo, quitar toda distracción externa para darnos cuenta cuáles son las cosas que por dentro de verdad nos distraen más. En el silencio, en la quietud y en la soledad podemos ver realmente quiénes somos. Ahí se refleja en nuestro corazón. Y es aquí donde debemos construir nuestro altar. Tenemos nuestro altar de adoración al Señor firme, bonito, bien hecho, o improvisamos ahí alguna cosa y lo que salga y bueno, salió. Debemos tener un altar al Señor, nuestra vida que sea una ofrenda a Él. Ojalá los que están en familia puedan haber hecho un altar familiar. Y esto para acercarnos más al Señor. El altar es el lugar del sacrificio, donde el sacrificio es ofrecido, es un lugar. Y esto nos recuerda también a la zarza, cuando Moisés se iba a acercar a la zarza, le dice, quítate el calzado porque este lugar es santo. Y esto también debe ser la actitud que nosotros debemos tener al buscar la presencia del Señor. No simplemente llegar y decir, bueno, Señor, tú sabes todo, en el nombre de Jesús, amén, entra a tu presencia, sino que debemos entrar en santidad. Y a veces simplemente dejamos pasar cosas que hacemos sin arrepentirnos de eso, sin pedir perdón por eso, sin permitir que el Señor haga ningún trabajo en nuestros corazones, y simplemente son cosas que van pasando y al final dejamos incluso de pedir perdón, de arrepentirnos por esas cosas y le damos naturalidad. Y eso no debe ser así. El lugar del sacrificio, bueno, el altar es un lugar santo. Y nosotros debemos llegar en santidad. Por eso debemos buscar al Señor en santidad. El lugar del sacrificio, el altar es donde la ofrenda también es consumida. Aquí es donde nosotros buscamos más de Dios y entregamos todo de nosotros. Más de Dios, menos de nosotros. Esto es lo que debería pasar en nuestro altar de adoración. De que nosotros busquemos más al Señor, que su carácter sea revelado en nosotros y que todo lo que está en nosotros pueda ser moldeado a su imagen. Y podamos permitir que el Señor pueda hacer un trabajo, una obra poderosa en nosotros. Por eso el altar también nos habla de esto, de que dejemos que la ofrenda sea consumida. También el altar es donde la ofrenda no muestra resistencia. No me imagino a un corderito ahí preguntando antes del sacrificio, ¿me pueden explicar bien de qué se trata esto de holocausto? No estoy muy seguro de llegar. Voy a preguntar con mi abogado primero. No, el altar es donde la ofrenda que va a ser consumida no ofrece resistencia. Y es donde nosotros, y por eso nosotros oramos así, nos rendimos al Señor y dejamos de ofrecer resistencia, porque al rendirnos nosotros expresamos confianza y le decimos al Señor,
con el simple hecho de aceptar su voluntad, de amar su voluntad y buscar que el propósito de Él sea cumplido en nuestras vidas, nosotros estamos diciendo que confiamos en su voluntad, que creemos que Él es bueno y que sea lo que sea que nos pase, Él tiene el control de todo y va a saber llevarnos a donde Él quiere que estemos y como Él quiere que estemos. Dios, sin lugar a duda, nos está preparando para lo que está por venir. Sabemos que estamos en tiempos finales, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esto? En Santiago 5, 7 al 8 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Sabemos bien que estamos en tiempos donde ya se están cumpliendo profecías y esperamos ver al Señor pronto. Amén. Pero una parte que nos dice al final, que es algo que debemos hacer nosotros y lo hemos conversado ya en semanas anteriores, que es: afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Nuestro corazón debe estar firme en quien es como una roca inamovible, en quien no se mueve, que es el Señor Jesucristo. Afirmemos nuestros corazones a Jesucristo. Entonces nuestra vida también va a estar firme, como esa casa que fue construida en la roca y no en la arena, porque la de la arena se vino abajo, pero la de la roca, la que estaba construida sobre la roca, se mantuvo firme en los tiempos de tormenta, de tempestad. Y son tiempos que podríamos compararlos fácilmente a estos tiempos. Mantengamos firme nuestro corazón, afirmemos nuestro corazón en el Señor. Hay un personaje en la Biblia que edificó también altares. Y quiero que hablemos un poquito de él. Saúl edificó un altar a Dios luego de haber vencido a los filisteos. Esto está en 1 Samuel capítulo 14, verso 35. Nosotros a lo mejor no nos imaginamos a Samuel haciendo un altar, menos un altar a Dios. Pero sí, él hizo un altar, él derrotó a los filisteos, el Señor lo mandó a luchar contra los filisteos, y mientras estaban en eso, él dice: ok, vamos a confiar en el Señor, y dice que ellos comenzaron a ver a los filisteos que estaban metiendo bulla, y se fueron acercando para ver qué pasaba. Y ocurre lo siguiente, que los filisteos comenzaron a pelear entre ellos y comenzaron a matarse entre ellos. Y al final Saúl y los israelitas no tuvieron que pelear esa batalla, porque el Señor les dio la victoria. Y 1 Samuel 14:35 dice: y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Nosotros también hacemos altares cuando reconocemos que nuestras victorias vienen del Señor. Si nosotros podemos ver que en todas las cosas, Dios está, entonces va a ser sencillo hacer altares para el Señor. Hacer un altar al Señor y encender ese fuego, que el Señor encienda esa llama en nuestros corazones con su Espíritu Santo. La Biblia dice que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y nosotros debemos también en nuestro altar demostrar nuestro amor al Señor, expresar nuestro amor a Dios, para darle la victoria a Él. Dios no comparte su gloria. Todo lo que nos pasa tiene que ver con Él. No solo las cosas que consideramos buenas, sino también aquellas cosas que no consideramos tan buenas. También tienen que ver con Él, y hay un propósito en ellas, y gloria a Dios por eso. Por eso debemos hacer como Saúl en este caso, que edificó un altar en el momento de la victoria, porque reconoció que Dios estaba ahí. Pero un capítulo más adelante, en el 1 Samuel capítulo 15, verso 12, encontramos que Samuel construye un monumento para sí. Hace prácticamente un altar para sí mismo. Un capítulo antes era un altar para Dios y ahora un altar para él. 1
1 Samuel 15:12 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Saúl aquí prácticamente se dio vuelta la chaqueta, se transformó, y ya veníamos viendo a un Saúl que estaba siendo corrompido por el poder, por el orgullo, y vemos que su corazón se empieza a demostrar, o comenzamos a ver lo que realmente había en su corazón. Y él, antes de eso, había hecho un juramento que comprometió la vida de su hijo. Dijo, el que en esta batalla, el que si alguien come antes de que ganemos todo, entonces maldito. Y adivinen quién fue el primero que comió: Jonathan, su hijo. Y al final el pueblo tiene una conversación con el pueblo, y logran que esa, digamos, esa maldición quede nula, por decirlo de alguna manera. Pero ya se veía este corazón, digamos, impulsivo de Saúl, diciendo cosas, no sé, en el calor de la batalla, sin pensarlas, sin ningún sentido. De hecho, eso mismo dice Jonathan cuando se entera lo que había dicho su papá después de comer. Luego vemos que Saúl lo mandan a luchar contra Agag, el rey Agag, y que destruyera todo, pero él deja con vida a Agag, y guarda el ganado. Y cuando Samuel va y lo encara y le pregunta qué había hecho, él le dice que básicamente estaba buscando la honra del pueblo. Y la Biblia lo dice, que él tenía más temor del pueblo que de Dios. Este monumento que hizo para sí mismo nos habla de un corazón tal vez corrompido, tal vez cegado por el orgullo, como fue en el caso de Saúl. Saúl finalmente es destituido como rey. Dios le quita el reino y pone a David. Y luego que, a pesar de la decisión de Dios, él se va en contra de David y se mantiene en el reino, porque él no estaba buscando la aprobación de Dios, sino que la aprobación de los demás, más allá de lo que Dios había dicho. Y cada vez que nosotros hacemos esto mismo, estamos haciendo un monumento para nosotros mismos, estamos haciendo un altar para nosotros, y nos estamos poniendo a nosotros ahí para recibir la gloria, para recibir los aplausos. Como de un capítulo a otro Saúl fue tan opuesto. Pero esto nos puede pasar también a nosotros. Debemos tener cuidado de que en este tiempo donde se revela nuestro corazón, nosotros, en vez de hacer un altar para nosotros, edifiquemos un altar para Dios, para que pasemos más tiempo cultivando nuestra relación con Dios, en vez de buscar maneras de no estar aburridos, que no es malo, pero cuando solamente estamos distrayéndonos para no hacer nada y no buscamos al Señor, entonces también estamos revelando nuestro corazón. Perdón. Es tiempo de buscar a Dios, de ofrecernos como una ofrenda delante de su altar, de andar en santidad, vivir en santidad y vivir por sobre todas las cosas sometidos a la voluntad de Dios. Tu relación con Dios no es solamente encontrar paz y consuelo durante estos tiempos de dificultad, sino también nuestra relación con Dios nos lleva, por definición, predicar el Evangelio. Y el Evangelio del Señor es poder de Dios. Nosotros llevamos el poder del Señor a donde sea que nosotros podamos ir. Y tenemos también esa autoridad para orar por los enfermos. Y a veces nosotros, por el temor a lo que está pasando a nuestro alrededor, nosotros nos dejamos llevar y andamos con miedo miedo de contagiarnos, miedo de
de que no nos vayan a tocar o saludar o no sé, o mirar mucho, de estar en un lugar, en ciertos lugares. Y es cierto, hay un riesgo de contagio, pero ¿no es el Señor más poderoso que un virus? ¿No tiene Dios el control de toda esta situación, de todo lo que estamos viviendo? Sí, Dios tiene el control. Si el Señor nos lleva a un lugar, a una situación, a estar haciendo algo, debemos confiar en que el Señor se va a encargar de eso. No tengamos miedo. La semana pasada hablábamos de esto también, ¿cierto? A qué le tememos. Hablábamos también de que en los tiempos que estamos viviendo la humanidad se prepara para levantar un gobierno mundial. Lo sabemos. Que controle la economía mundial mediante una identificación global. Y ya sabemos a qué se refiere eso. Y esto no es algo que yo tomé de algún pasaje bíblico, sino que son cosas que están en las noticias. Todos los presidentes hablan de gobiernos mundiales, de alianzas globales, de no sé, nuevo orden mundial. Y este de la manera que más lo conocemos, lo hemos escuchado. Más allá de las conspiraciones y todo lo que se pudiera desprender y a lo mejor desvirtuar, sabemos que esto tiene que ver con un plan diabólico. Sabemos que también hay un propósito del Señor en la medida de que todo esto se cumple, que es su venida. Y es lo que nosotros anhelamos. Eh, el, el, el mundo ya está controlando o tratando de controlarlo todo. Hoy día estamos siendo controlados quién sale y quién no sale. Quién, bueno, todo, todo. Si pudieran controlar el tema de la identidad en todo momento, lo harían. Y ya hay cámaras que identifican a la persona y si tiene eh, cierta temperatura. Hay cámaras especiales que identifican a los rostros y los ubican igual que cuando ponemos la geolocalización de una fotografía. Luego esto se va a aplicar con la economía, comprar y vender, y sabemos que en la Biblia nos habla de esta marca, de la marca de la bestia que iba a ser, el que no la tenga, perdón, no iba a poder comprar ni vender, y es un control económico de este gobierno global. Sabemos que nos estamos acercando, vamos para allá. El mundo va para allá. Nosotros no vamos a verlo. Y gloria a Dios por eso. Este gobierno va a ofrecer soluciones y paz a un caos en todas las naciones. Y este caos ya podemos verlo. Esto es lo que está pasando. Pero la iglesia no tiene que dejar de ser luz y sal. La iglesia no puede dejar de ser luz y sal. La iglesia no puede dejar de ser iglesia. Nos pueden prohibir salir, nos pueden prohibir reunirnos, pero nadie nos puede prohibir ser la iglesia del Señor. No podemos dejar de ser iglesia, no podemos dejar de cumplir nuestro propósito, de ser lo que el Señor quiere que seamos, de ir y predicar el Evangelio, de sanar, de orar por los enfermos, de imponer manos. Y si nos da miedo, deberíamos tenerle miedo al Señor. ¿Sabe? Vamos a vivir oposición. El Señor le dijo a sus seguidores, y somos parte de ellos, que íbamos a tener oposición, que íbamos a vivir persecución. No esperemos menos que eso. Zorobabel, volviendo a lo que estaba, a la reconstrucción del templo, ¿cierto? Y del altar, Zorobabel tuvo oposición durante todo el tiempo que él estuvo trabajando. Durante todo el tiempo hubieron opositores, algunos más peligrosos que otros, pero se oponían igual al trabajo, a la labor que estaban haciendo.
Dice la Biblia que los intimidaron, los calumniaron, mandaron cartas al rey diciendo que ellos se iban a independizar, que los iban a traicionar, los iban a dejar de lado y que menospreciaban al rey y a las leyes y todo. Y al final los opositores consiguen que Israel deje de construir. Les prohíben seguir construyendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con las prohibiciones? Vamos a decir, oh sí, no, hay que ser prudentes cuando en realidad lo que tenemos es miedo. ¿Sabe, hermanos? No debemos tener miedo. Porque si el Señor nos dice que hagamos algo, no tengamos ninguna duda de que hay que hacerlo, como el Señor lo diga. ¿Sabe? Hay una palabra que Dios da a Zorobabel. Dios levanta a los profetas Ageo y Zacarías durante ese tiempo y le da una palabra que debe resonar en nuestros corazones hoy día también. Está ahí en Zacarías 4, versículo 6. Dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor más adelante, y en otras palabras, le dice: tú vas a empezar esto, vas a poner los cimientos y vas a terminar. No porque seas el mejor, no porque sea el más capaz o el que tiene más estudios, sino porque yo lo digo. ¿Saben, hermanos? Debemos recordar esto. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. No es porque seamos muy capaces que ganamos nuestras batallas. No es porque somos muy valientes que vencemos nuestros miedos. Es por su espíritu. Y si nosotros dejamos de lado nuestro altar para el Señor, donde nosotros nos entregamos, nos ofrecemos, somos consumidos, somos llenos del Espíritu Santo, quien nos da poder y autoridad. El Señor le dice a Zorobabel: tú vas a empezar y tú vas a terminar. Si el Señor te dio una palabra, confía en esa palabra y no te muevas de ello. No te muevas de ahí, porque el Señor la va a cumplir, sea como sea. Y es por eso, hermanos, que ya para terminar, quiero decirte esto, que no dejes de cuidar tu altar. Si tu altar está derribado hoy día, si tu tiempo de oración no existe, si tu tiempo de oración está descuidado, se cambia fácilmente por otra cosa, entonces restaura tu altar. No te dejes vencer por la oposición del mundo. El mundo quiere ver a las personas deprimidas, muertas de miedo, sin ganas de hacer nada. Pero ese no es el plan de Dios. No es el plan de su iglesia. No es el plan para su iglesia. Hermanos, Dios está con nosotros para que anunciemos las buenas nuevas a todos, para que seamos de bendición, para que traigamos luz a un mundo lleno de oscuridad. El Señor va a cumplir su propósito, porque Él es el Señor, porque Él es soberano. Permitamos que Dios haga su obra en nosotros, permitamos que ese altar tenga un fuego encendido siempre. Y entreguemos nuestras vidas ahí, no hagamos monumentos para nosotros, sino que démosle toda la gloria al Señor. Amén. Hagamos una oración para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente te entregamos todo lo que somos. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras vidas, Dios, y tú sabes que en este tiempo hemos pasado diferentes cosas, Señor. Tú sabes, Dios, lo que ha reflejado durante este tiempo nuestro corazón y las necesidades que tenemos espirituales.
Dios, te pido que tú nos des la fortaleza, Señor, y la valentía de levantarnos delante del mundo y construir un altar a ti, Señor. Y que nuestra vida, Señor, pueda ser una ofrenda que se entregue, Señor, a ti día y noche. Y que tu fuego, Señor, esté consumiendo, Señor, nuestras vidas. Para que podamos ser, Señor, también encendidos por ti, Señor. Apaciónanos, Señor. Pon en nosotros ese deseo, esa hambre y sed de buscarte. Derrama, Señor, tu espíritu sobre nosotros y cumple tu propósito en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra pueda quedar en sus corazones y levantemos un altar al Señor. Levanta un altar familiar. El Señor te bendiga.